Bien, hoy vamos a hacer el nivel de B2, el Reading Part 1. Realmente se corresponde. Lo primero nos vamos a encontrar con un texto de estas características en el cual vamos a tener unos huecos. En esos huecos habrá que poner una de 4 opciones que nos van a dar a continuación. Recomendación general, vamos a leer el texto rápidamente para saber un poquito de qué puede ir el texto y qué puede haber en esos huecos. ¿Vale? Entonces os dejo leerlo, si queréis dadle pausa al vídeo, lo leéis tranquilamente y continuamos. Se me olvidaba, tendréis... Vale, lo siguiente que recomendaría sería intentar, después de haberlo leído, ver qué clase de palabra vamos a necesitar ahí, a ver si encontramos alguna pista, antes de mirar ni siquiera las soluciones. Vale, pues podríamos ir mirando en algunos ejemplos como este de aquí, diríamos, es que es muy difícil el saber qué se puede poner, porque podría ser muchas cosas, una rama, una parte, entonces esa no la vamos a poner de momento. En la 1, por ejemplo, al tener el than, puede ser que pensemos en alguna opción de algún comparativo, como la expresión rather than. En el 2, por significado, lo que nos quieren decir es help. Lo que pasa es que igual no es eso lo que quiere decir exactamente, o igual es un sinónimo. Lo mismo nos pasaría en el 3. Parece que la idea de lo que nos quiere decir es access. The Internet enables millions of people worldwide to access information without great difficulty. ¿Vale? Parece que es eso más o menos lo que quiere decir. People who research their family history often find, normalmente se encuentran con esto, which says a lot about En el 7 nos encontraríamos de nuevo con algo que, por la cantidad de opciones que podríamos poner, no sabremos muy bien qué hacer. Y luego al final, pues por ejemplo, dicho esto, ya nos iríamos a ver las opciones. Y es así que las vamos a ver punto a punto. ¿Vale? Siempre vamos a tener el número 0 que nos lo darán ellos como ejemplo, pero bueno, para el tema del vídeo vamos también a aprovecharlo. ¿Qué se puede hacer? Nos vamos a encontrar en el 0 que no teníamos, por ejemplo, ni idea, y nos van a dar 4 opciones: a band of history, a set of history, a branch of history, a series of history. Vale, el significado más o menos va a ser eso, que es una rama de la historia. Pero ahora podemos preguntarnos, vale, yo sé que branch es rama de árbol, pero también me vale para cuando digo rama de historia. Pues si lo conocemos, sabremos qué es eso, ¿vale? Sabremos qué es la C. También me gustaría hacer aquí una pequeña nota, porque sí, branch nos vale como branch of a company, branch of a tree, y no hay que confundir con la palabra brunch en sí, que sería esa comida que se hace intermedias entre lo que sería un desayuno tarde o una comida temprana, ¿vale? El brunch, escrito con U. Nos vamos al número 1 y tenemos instead, rather, except, sooner. Vale, puede ser que todas más o menos signifiquen cosas por el estilo, pero nos vamos a tener que fijar en más ayuda. Entonces, hemos elegido la palabra rather porque nos quedaba bien, y ahora resulta que rather está en las opciones. Cuando pase esto, que de buenas a primeras nos salga la palabra, como norma, esa va a ser la correcta. Pero aún así, siempre os voy a decir que no descartéis las demás de primeras. Vamos a mirar un poco si las otras podrían encajar por significado. Vale, pues por ejemplo el instead no puede ser porque el instead necesita el of. Sooner, que podríamos decir, bueno, es que es un comparativo, entonces es sooner than. Sí, gramaticalmente sooner than es correcto, pero no pega con lo que nos quiere decir la frase. Así que con el rather estábamos en lo cierto. También os quiero comentar aquí como nota que el rather
también puede ser un verbo, ¿vale? Por ejemplo, I would rather sleep. Es muy parecido a would. Nos vamos a la siguiente, donde habíamos elegido estas, y nos vamos al 2, que nos pone tracing your family history can also help in learning. Vale, aquí no es exactamente lo mismo. Y tenemos cause, mean, result, lead. Esto es una de las típicas que son de vocabulario. Las respuestas de vocabulario tenemos que saber los significados muy precisos. Y también nos pueden ayudar, en algunos casos, como ocurre aquí, que haya alguna preposición. Ya sabéis que hay algunas preposiciones que son dependientes, las dependent preposition, es decir, hay ciertas palabras que llevan siempre esa misma preposición. Por ejemplo, cuando decimos want, siempre decimos I want to. Entonces, puede ser que alguna de las 4 palabras necesite la preposición que nos han puesto, que en este caso tenemos la preposición in. Y entonces resulta que vemos que cause, mean no necesitan ninguna preposición, por lo tanto no pueden ser. Lead necesita la preposición to, por lo tanto tampoco puede ser. Solamente nos queda result, que sí que es in. Y además el significado es apropiado. Importante que se conjunte todo, significado y gramática. En este caso las dos cosas son ciertas, así que sí que va a ser result in. Para el siguiente nos dicen the internet enables millions of people worldwide to. Nosotros habíamos pensado en access information y de nuevo tenemos la palabra en las opciones. Tenemos accomplish, access, approach y admit. En un principio es la que iríamos a elegir, pero vuelvo a decir lo mismo, hay que intentar encajar las demás a ver si realmente es la que mejor nos queda o no. Y de hecho aquí sí, es la que mejor nos queda. Así que vamos a poner access. Y para el final tenemos without great difficulty. Aquí es verdad que la idea que teníamos en la cabeza no es la misma idea que nos han dado, porque nos han dado fee, price, charge and expense, que tiene que ver no con la dificultad, sino con el dinero. Así que tenemos que elegir algo que esté relacionado con el dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Va a ser otra vez una serie de opciones que tienen que ver con el vocabulario en sí. Entonces nos encontramos que fee es una palabra para tarifa, price es precio, charge es un cargo que hacemos algo y expense es gasto. Si estamos hablando del tema de internet, la opción correcta que vamos a necesitar va a ser without. Y nos vamos al siguiente. People who research their family history often find. Esto es lo que habíamos dicho nosotros, pero find exactamente no es la idea. Volvemos a tener una donde tenemos 4 palabras distintas por el vocabulario. Describe, define, remark and regard. Así que tenemos que saber un poco lo que es el significado de cada una de ellas. Describe, que sería más describir, define, que sería más definir, remark, que sería como un comentario, como comentar, y regard, que sería más observar. Entonces, cuando estoy viendo esto, people who research their family history often, es como que nos comentan, nos recalcan que es un hobby fascinante. Por lo tanto, vamos a poner remark. Pero ojo, aquí quiero comentar que normalmente la palabra remark es una palabra que no conocemos demasiado bien como norma y es la que más vamos a descartar de primeras y sin embargo va a ser la correcta. No siempre la respuesta va a ser una palabra que conozcamos bien. Además, en este caso, pues eso, quiero comentar que es un false friend. Normalmente cuando pensamos en remark, pensamos en remarcar y claro, no le vemos sentido y no la elegimos. Bien, para el siguiente tenemos
reveals, opens, begins, arises. ¿Vale? Entonces, nosotros habíamos pensado en say. Bien, el verbo decir más o menos es la misma idea. ¿Vale? Entonces vamos a buscarle algo que signifique eso. ¿Vale? Es un hobby que dice mucho de dónde venimos, etcétera, etcétera. Entonces, los otros tres realmente no tienen mucho significado con la idea que nos están intentando decir, así que el único que se le acerca al significado de decir va a ser el reveals, revelar. También os quiero comentar aquí el tema de los verbos irregulares. Ya veréis cómo intentan poner gramática y vocabulario hasta en sitios donde realmente no los preguntan. Aquí tenemos un verbo irregular, arise, que es un verbo bastante poco conocido, facilito de formar, porque aunque sea irregular, es igual que el rise, que es un verbo más conocido, rise, rose, risen. Pues aquí vamos a tener lo mismo, pero con la A delante, arise, arose, arisen. El significado cual seguimos con el último cachito del texto y vamos a ver en el 7 qué opciones teníamos. Aquí no teníamos mucha idea de qué poner, así que vamos a las opciones y tenemos older, greater, higher and further. Son todo comparativos, incluso nos han puesto en el de un comparativo irregular, el del far. Y nos dice, the survey also concluded that the back you follow your family line, the more likely you are to find a relation. Una frase con una estructura larga y compleja que no nos ayuda precisamente a saber qué es lo que tenemos que elegir. Pero sí que es verdad que tenemos aquí una estructura del doble comparativo que luego os comentaré rápidamente. Entonces tenemos que buscar un poco alguna pista. Y tenemos ahí el back. Entonces decimos back. Cuando estamos utilizando el tiempo, podemos tener dos opciones, el older o el further. La más lógica sería el older, porque estamos hablando de edad, de tiempo. Sin embargo, no, en este caso no va a ser así, porque lo que queremos decir es cuanto más lejos te vas hacia atrás en la línea de tu familia, por lo tanto es el far. Pero vuelvo a repetir, han hecho un poco de trampa porque han elegido el irregular. El far nos han puesto further, que a veces es un poco difícil de relacionar. No es difícil el conocerlo, pero sí que a veces es difícil el recordar que el further es el comparativo del far. Entonces aquí nos tenemos que ir a la D como respuesta correcta. Bien, lo que os decía del doble comparativo, acordaos que es una estructura muy importante en inglés, es un D más un comparativo, un D más otro comparativo. Aquí lo tendríamos aquí, the further, the more likely. Entonces, significaría cuanto más, más. Por ejemplo, the more expensive, the better. Cuanto más caro, mejor. The more you buy, the more you spend. Cuanto más compras, más gastas. Siempre con dos comparativos, formando el comparativo como se tenga que formar. De la forma larga, como el more expensive, de la forma corta o irregular, como el better, o comparando dos frases. More you buy, more you spend. Y por fin nos vamos al último, que teníamos muy claro que queríamos decir participated, y nos han puesto participated. Así que en un principio tiene de toda la pinta. Podríamos pensar también los otros. Hay uno que a lo mejor nos queda bien, que es el attend. Acordaos que el attend también es un phrasal verb, que el attend es un false friend. No significa atender, ¿vale? Sino asistir a un sitio, ¿vale? Pero el attend no necesita preposición, así que este in que tenemos aquí nos ayuda a descartar si tuviéramos alguna duda con el attend. Así que nos iremos al participate, que además necesita el in, con lo cual nos aclara todo bastante. Y bueno, en un principio ya lo tendríamos.